episodio de Truco Trato, el programa de entrevistas de Subterfuge Radio. Hoy tenemos con nosotros al guionista, escritor, dibujante de cómics y director de cine, Óscar Aybar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, nos han soplado que es tu cumpleaños, así que te tenemos que felicitar. Sí, muchas gracias. Ya 19 años cumplo ya. 19, sí, fue muy bien llevado. No lo iba a decir. Hombre, esto es una especie de... O sea, trabajar haciendo promoción de la película el día de tu cumpleaños es un acto de amor, ¿no? A tu oficio. Pues la verdad es que es el mejor regalo. Además, hoy me ha llegado un sueño que es el cartel de la peli en papel, ¿no? Que hoy en día se tocan tantas pocas cosas en papel, ¿no? Que hoy, o sea, para mí me ha llegado un rollo con el cartel y me ha parecido el mejor regalo que podía tener. ¿Sí? Bueno, la película de la que hablamos es El Sustituto, que yo la vi este fin de semana y me parece fascinante. Es una historia de nazis refugiados en la Costa del Sol. En la Costa del Sol, ¿no es? En la Costa Blanca. En la Costa Blanca. Sí, sí. Sí, perdón. En Denia. En Denia, sí, es verdad. Y vamos, me ha encantado, habla de eso, pero yo creo que habla de muchas otras cosas también que intentaremos que salgan en la conversación. Bueno, me parece muy... Yo suelo hacer entrevistas sobre todo a escritores de libros y a músicos, y entonces me he dado cuenta que es muy difícil hacer una entrevista de cine porque tienes que hacer preguntas que no destripen, que no hagan spoiler. Bueno, tampoco importa, ¿eh? O sea, que no creas. Es una historia yo creo tan interesante esta que no... Sí. No me importa que destripemos nada, hay muchos matices en la peli, o sea, que podemos hablar de lo que quieras. Sí. Bueno, me gustaría empezar por el final. El final es una frase que has escogido de alguien que yo no conocía, que se llama Olivier Guez. Sí. Sí, y dice... cada 2 o 3 generaciones, cuando se agosta la memoria y desaparecen los últimos testigos de las masacres anteriores, la razón se eclipsa y otros hombres vuelven a propagar el mal. Olivier Guez es un escritor joven que tiene una novela, yo solo he leído una novela, creo que ha publicado en Sellos Menores otra, pero tiene una que creo que es en Tusquets aquí, que se llama La desaparición de Joseph Mengele, y es un libro que recomiendo a todo el mundo, absolutamente increíble, narrado en ese tono un poco carrier, periodístico, o sea, que no es exactamente una novela, pero que es una novela, ¿no? Y es un libro que me impresionó mucho porque habla sobre una cosa muy poco dicha normalmente, que es como, después de la Segunda Guerra Mundial, como en las sucesivas décadas, la visión internacional de los asesinos de la Segunda Guerra Mundial iba cambiando, ¿no? Entonces, como Joseph Mengele y sus amigos, que estaban de puta madre en Buenos Aires, viviendo con su club privado, saliendo en las revistas, paseándose por la calle y tal, pues en los años 60, cuando se publica un mítico libro, yo fui ayudante de Mengele, que era uno de los colaboradores de él en Auschwitz, me parece. La visión de este hombre empieza a cambiar y ya cuando entramos casi en los 70 y se tiene que huir de Buenos Aires y taparse un poco, se va a Paraguay y entonces ahí es cuando nace el mito del nazi en Sudamérica, que es Marathon Man, la película, y Los niños del Brasil. Y también Odessa, que es una gran película también. Y entonces ahí todos se basan un poco en el mito de Mengele, y es el mito del nazi con americana blanca, gorro colonial blanco, que vive a tomar por culo en la selva, ¿no? Y entonces ahí se tienen que realmente huir, porque la visión internacional, ya han pasado 20 o 30 años del Holocausto, hubo 20 años en que nadie quería hablar del Holocausto, una palabra maldita, porque realmente causó tanto dolor en Europa que eso desapareció. Y entonces de repente empiezan a sentirse perseguidos, ¿no? En todo el mundo, menos, como cuento en la película, en España, que se sentían bastante todo lo contrario. Y entonces ahí la visión, a través, fíjate, de estas películas, estos libros, cambia la visión internacional del ex monstruo nazi, y esto está muy bien contado en esta novela. Y luego esta novela lanza unos lazos maravillosos con el presente, ¿no? Con este auge inquietante de la extrema derecha en Europa, que está revisitando la historia de una manera tan triste, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos en España y me parecía esencial en la peli hacer un puente con el presente, ¿no? O sea, hacer un puente con lo que está pasando ahora, ¿no? En tu película salen unos carteles como de Vox, que se ve todo menos en las 3 letras de Vox, pero que son muy reconocibles. Hay una polémica entre si es correcto llamar fascismo a Vox o no es correcto. Quiero decir, hay gente que piensa que es que el ala extrema, la extrema del PP, digamos, ya era eso y que no hay un cambio cualitativo distinto. Es que la palabra fascismo se suele interpretar, yo creo que vienes por ahí lo que estás diciendo, como una especie de ideología política, ¿no? Sí. Socialismo, comunismo, fascismo, pero el fascismo en realidad yo le llamo crimen organizado, o sea, tiene una coartada política que empezó Mussolini, que luego se extendió por Europa, que era pues utilizar la palabra socialismo
toda una serie de iconografía, revisitación del pasado heroico de los diferentes países, pero en realidad era una banda organizada, eran gente utilizada por la gente que tenía el poder económico para seguir teniéndolo. Entonces, para mí, fascismo es igual a crimen organizado, o sea, no es otra cosa, ¿no? ¿Y tú crees que Vox es crimen organizado? No hay que menospreciar a Vox. Yo creo que no hay que menospreciar en el sentido de que no hay que reírse porque creo que pueden llegar a tener realmente mucho poder. En el momento en que empiecen a tener entradas de dinero, que las que han tenido hasta ahora, sabes que han sido bastante poco claras y extrañas, pero las han tenido. En el momento que tengan algo mayor, puede empezar a ser una cosa preocupante, ¿eh? Mira lo que ha pasado ahora con la concejala del Ayuntamiento de Roma, la nieta de Mussolini, Sí. que realmente ha arrasado, ¿no? Entonces esto a mí me da mucho miedo, vaya. Es decir, son un grupo... Yo en la peli, cuando hablo de fascismo, hablo del fascismo español que yo recuerdo, que es el de Serrín y Barra de Bar, que es del Sí. Torrente, vaya, que Santiago es de mi generación, y hemos mamado este fascismo rancio, que yo creo que es el fascismo español, que es un fascismo franquista, chabacano, estúpido, de gente que dice que es apolítica porque no tiene ideas, pero que en el fondo viva España, viva no sé qué. La peli está ahí, ¿no? Y un poco funciona como contrapunto del fascismo alemán, que de repente está en la acera de al lado y que visten de Hugo Boss, Adidas y tal, y que son como dos cosas muy diferentes, ¿no? O sea, pero en el fondo he intentado que en mi peli los nazis fueran tan despreciables como... Cosa que es muy difícil, ¿eh? Porque en el momento en que sacas a nazis en una película, y Hugo Boss van muy bien peinados y tal, de repente casi todas las películas caen en el rollo de que se convierte de repente en una apología de lo nazi. Y entonces he intentado buscar gente, los actores, los alemanes con los que he trabajado, un poco desagradable, ¿no? O sea, gente aquello que cae mal y que... Porque en el fondo eran asesinos bastante iletrados, ¿eh? Eran gente que leían esoterismo barato, eran bastante incultos y eran gente bastante despreciable, ¿no? Bueno, pero en general las clases altas son gente que cualquier movimiento político, especialmente el fascismo, que es tan clasista, tiene muchos líderes de clase alta, suelen ser gente amable, educada, encantadora, y eso pues también hace que sean más atractivos. Sí, bueno, en España todo eso era Primo de Rivera, Sí. ¿no? De hecho, el gran plan secreto, que está en documentos televisivos importantes, era casar a la hermana de Primo de Rivera con Hitler. Y hubo un intento, que eso es una comedia maravillosa. O sea, hubo un intento de Serrano Suñer ir a Berchtesgaden y presentarle la foto de la susodicha y tal, y de meterse por ahí, ¿no? O sea, y porque era la gente un poco que tenía, pues eran una clase social más elevada, tenían idiomas, viajaban a Biarritz, y eran un poco más presentables que no el chavaquismo cuartelero que rodeaba a Franco, ¿no? O sea, Emiliano Astrada y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero intelectualmente no era mucho más brillante la cosa. Es decir, eran más presentables, pero no más inteligentes y más cultos, ¿no? O sea, pienso yo. Bueno, me gustaría volver a la frase de Olivier Guez esta, porque aunque dice que cada 2 o 3 generaciones se olvidan los horrores y tal, en realidad el nazismo es una cosa que nos han metido, o sea, como que el nazismo es malo, los medios lo están recordando cada 5 minutos. Hace poco hubo una polémica que Disney Channel tenía este mes 7, 8 series, contenidos que eran todos de nazis, ¿no? Y que los niños iban a crecer Sí, como que malos son sí, los nazis. sí, no. Y nosotros las películas de Spielberg, 1000 series, todas las películas clásicas, o sea, si hay alguna atrocidad que nos ha olvidado en nuestra vida, ha sido el Holocausto. Sí. Hombre, es que, perdona, el nazismo, Hitler es el segundo genocida más grande de la historia de la humanidad. 16 millones de muertos. Es decir, El primero es Mao, supongo. no. ¿No? ¿Quién? Es que Bueno, lo supe hace poco y flipé. ¿Quién es? Un tío, siglo V después de Cristo, que se llama Timur el Grande. Espera, perdona, que No voy a pasa cortar. nada. Es un tío, Los aliens. Kazajistán o algo así, Sí. musulmán siglo V, que se cargó al 15% de la población de su época. ¿Sabes? O sea, es un tío que se creía heredero de Gengis Khan, que se ve que en Kazajistán, creo que es Kazajistán, no lo puedo asegurar, hay una estatua gigante, todo el mundo, hay como una exaltación de él, pero ese tío es el tío que realmente, sin medios mecánicos además, ha matado a más gente en su época. ¿Sabes? O sea, que este tío, Timur el Grande, amigos, no lo olvidéis. Un artesano, además, y luego ¿no? Adolfo era como por debajo, ¿no? No, hombre, realmente mal, pues claro, o sea, realmente exterminó a media Europa, ¿no? O sea, es decir, es un movimiento, o sea, este tema de... El guión este del antijudaísmo lo llevó
hasta el final, creyendo, haciéndoselo creer a mucha gente. Y llegó a hacer, yo creo que la barbaridad organizada más grande de la historia de la humanidad, ¿no? Es el Holocausto, ¿no? Sí, sí, pero quiero decir que la frase esta de Olivier que realmente no funciona tanto, ¿no? Quiero decir, porque nos dice cada 2 o 3 generaciones, cuando se agosta la memoria y desaparecen los últimos testigos, aun cuando Bueno, desaparezcan no, los pero, del Holocausto, tendremos una cantidad de documentación, bueno, material visual, presencia eres en muy medios. joven, Víctor. O sea, Que va, llevamos ahora 4 años. esto de que ahora pones el canal National Geographic es el vino y Sí. los nazis y las drogas, los nazis y la homosexualidad, los nazis y no sé qué. Es de Vale, ahora, vale, pero vale, vale, realmente ha vale, habido vale. unos años, yo cuando era joven y tal, pues estaban estas novelas que hablábamos antes, Pulp, de tal, pero estaban en el cine y tal, pero que no era algo tan presente, ¿no? O sea, no era, sobre todo porque Vale, vale. te recuerdo que hubo 50 años de fascismo en España, ¿no? Y entonces, ¿por qué no se ha hablado más de este tema de los nazis en España? Me pregunta la gente, digo, joder, porque la inteligencia de Franco era muy buena o muy mala, o sea, o muy buena haciendo el mal. Es decir, que estaban ocultando todas estas cosas, ¿no? Pero que realmente creo que sí, o sea, que realmente ha habido hay un revival de lo nazi que nunca ha dejado de estar presente, pero que ahora está mucho más que nunca, sobre todo en lo político, ¿no? Bueno, quizá yo pillé la ola de la moda y me perdí los años Sí, de olvido. sí, No sé si eres muy fan de Pasolini, pero a mí me parece, mucho. pues ahora que estás, no sé si has visto que en los últimos años se ha puesto muy de moda como los grupos antifas, antifascistas, como grupos de activistas y tal. Y si lees lo que pensaba Pasolini de ese tipo de movimientos que él también vio en su época, he apuntado una frase que decía: una buena parte del antifascismo actual, de lo que se llama antifascismo, es ingenuo y estúpido o es pretexto y de mala fe, porque está luchando o pretendiendo luchar contra un fenómeno muerto y enterrado, arqueológico precisamente, que ya no le puede asustar a nadie. Sin embargo, ayer publiqué una foto, no sé si la viste en mi Ay, Instagram, casualmente, y en mi Facebook, sí. porque Pasolini es un personaje que me apasiona, de la salida del estreno de Mama Roma, su segunda película en Ah, sí, la he visto. 1962, en que un grupo de neofascistas se instalan en la puerta del cine para insultarle. Entonces él se abalanza sobre ellos para meterle una hostia al primero que se encontrara y tal, lo cual es un poco, no sé, no me liga mucho con esto, que lo diría supongo que en frío, pero que bueno, entiendo, todos entendemos lo que quiere decir ahí, ¿no? Pero que hay muchos tipos de antifascismo, ¿no? Pero que él concretamente lo sufrió mucho, ¿no? En la guitarra, bueno, si tú ves, por ejemplo, la biografía de todos los neorrealistas, incluso Fellini, que no lo era, al principio había mucha gente que creía en Mussolini y en que la solución era volver al fascismo en Italia, ¿no? Cuando era una Italia destruida por las bombas, o sea, realmente él viene de eso, viene de un pueblo, llega a Roma, esta Roma que vemos en el neorrealismo de escombros, ¿no? Y había gente que creía que eso había estado bien, ¿no? Sí, sí que vi la foto. Yo lo que creo, a lo que creo que se refería Pasolini es que había un tipo de dominación más totalitaria, que era la que él veía la sociedad de consumo, la televisión, Sí, porque es un tipo de dominación con la que colaboras voluntariamente y que no te crea un rechazo así de primera, sino que te parece algo deseable y que le parecía mucho más peligroso que... Tenía una frase también que decía: el fascismo solo tenía el ejército y la iglesia, pero la sociedad de consumo tiene la televisión, que es mucho más poderosa, ¿no? es que impresiona mucho más un asesinato que una muerte lenta Claro, cerebral. O sea, no sé si has visto algún muerto alguna vez, no. pero impresiona bastante. O sea, porque ves la violencia llevada hacia el extremo. En cambio, ver un señor sentado en un sofá, que te doy toda la razón del mundo, o sea, que es estamos viviendo las consecuencias del capitalismo extremo, que es esa, que es la lobotomía diaria de la sociedad, del 99% de la sociedad, pero impresiona menos. O sea, quiero decir que los muertos impresionan mucho. O sea, y aquí hay una generación de abuelos. Yo soy de un grupo de recreación histórica que recreamos la Guerra Civil Española y tal, y hablamos mucho de pues, toda una generación de españoles que murió reivindicando la libertad, ¿no? Las últimas elecciones democráticas que hubo antes del franquismo de España. Y cuando hablas con los abuelos que vivieron la guerra civil, pues te impresiona bastante, ¿no? Porque hablan de gente deshaciéndose en los brazos, de que a mi hermano lo han llevado a un campo de concentración y lo han matado. O sea, es que esas cosas son más heavy, te lo aseguro que no. Pues esto que tú dices que sí, que es verdad, que es.
pero que las muertes impresionan más, y los datos de muertos y tal. O sea, me acuerdo de aquel libro mítico del Círculo de Lectores de Holocausto, ¿no? que de repente veías, empezaron a publicarse pues lo que era todo aquello y realmente era bastante heavy, ¿no? O sea, yo creo que soy intelectual. Hay una cosa que es el horror intelectual, que lo comparto contigo, y otra que es el horror por antonomasia, que es el físico, ¿no? Y el físico impone mucho, y los nazis realmente dieron ese paso, o sea, que no eran unos intelectuales graciosos, sino que además mataban a muchísima gente y que quedaban en un castillo un fin de semana y firmaba uno, hay que matar a 16 millones, venga, pues venga, vamos a matar a 16 millones. Y yo, pues, eso es bastante heavy, ¿sabes? Pero hay una cosa, bueno, tú conoces más esto, pero hay una cosa que a mí me llama la atención, que es que la gente que vivió la guerra civil y que luchó en bandos enfrentados parece más partidaria de una reconciliación que la gente de mi generación y más jóvenes que no lo vivieron. No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Ah, No, pues explica, no. eso me interesa. Yo creo que si estudias un poco la historia de España, bueno, es mi humilde opinión, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que Franco, en una cosa que se llama la Batalla del Ebro, Sí. que prolongó durante muchísimos meses para exterminar a los últimos españoles, las últimas 2 generaciones de españoles que podían tener algún tipo de valor o de voluntad para llevar a la contraria. Entonces ahí los mataron directamente. O sea, mataron a todos los españoles que tenían agallas de enfrentarse a él. Entonces, no solo eso, sino que los pocos que se escaparon de ahí fueron a campos de concentración en Francia, participaron en la Segunda Guerra Mundial, pero ya no volvieron a España en 50 años, o sea, que es una barbaridad de tiempo. Entonces yo creo que ahí se aseguró de que no hubiera de que no tuviera réplica, ¿no? O sea, porque toda esta generación de gente que intelectualmente acabaron en México, muertos o donde fuera, o físicamente los que podían haber puesto bombas, pegarle un tiro en la cabeza y tal, pues todos de un plumazo se los cargó todos, o sea, que lo hizo muy bien en ese sentido, ¿no? Y entonces la gente mayor, cuando te recuerda eso, te lo recuerda siempre con una ira en la mirada y con mucha pena, ¿no? O sea, porque dices, joder, realmente fue un exterminador. O sea, Franco en África, Franco era un militar bastante pésimo. O sea, Franco en África puso de moda una táctica que le habían dicho que había funcionado en la Primera Guerra Mundial, que es cuando cogía un poblado de pobre gente allí, que eran muy buenos soldados, muy buenos tiradores y tal, pues nada, tenía toneladas de artillería sobre el pueblo, que es lo que hizo en la Guerra Civil luego. Entonces exterminaba, la palabra exterminio, y luego probó en España lo que es la bombardeos contra población civil, que creo que hay algún antecedente anterior fuera de España, pero que también se inauguró aquí el pantano, ¿eh? O sea, que estamos hablando de mucha muerte y mucho horror, ¿eh? O sea... Pero precisamente, no sé si te acuerdas, hace 2 o 3 años hubo una campaña del País donde 2 supervivientes de la batalla del Ebro, uno nacional y otro Sí, uno republicano. era Germán, que está en nuestro grupo, que murió, Ah, mira. y otro era uno del pueblo de al lado, que era el republicano y tal. Entonces sí, esto lo utilizó Pedro Sánchez para la campaña, me estás diciendo, ¿no? No, no, el País. El País El lo País, utilizó sí. para una editorial, yo creo. Sí. O fue Pedro No, Sánchez, no me acuerdo. Yo creo Sí, que es que yo... también es difícil distinguir sí. al PSOE del País muchas veces. A mí me horroriza la palabra reconciliación, porque con un fascismo, con esto puedes reconciliar. O sea, a un fascista que ha apoyado eso hay que darle que coma serrín con un pijama de rayas en un campo de concentración, pues 1 o 2 años como mínimo. Y eso es para la única manera de conquistar a un tío que está de acuerdo con toda una serie de barbaridades, ¿no? O sea, entonces, ese tipo de posibilidades, que son replicar la violencia con más violencia, desaparecieron, ¿no? O sea, entonces ahora se puso de moda una palabra que es la reconciliación, que vino muy bien en la transición. ¿Por qué? Porque la transición, que es una cosa de la que hablo mucho en El Sustituto, en la película, por cierto, estamos hablando de eso. Sí. En la película hablo de esta revisitación que está muy de moda de la transición, que hay muchos flecos en la transición por abrir, o sea, hay mucha basura enterrada de tal. La transición que fue, o sea, España tenía que haber acabado el fascismo con lo natural, que es una especie de obra de teatro como los juicios de Nuremberg, juicios, expropiaciones, etcétera, muchas cosas para quitar el poder y juzgar por delitos a la gente que mandó en el fascismo. Entonces, no hubo eso, hubo una cosa que se llama transición, que se aseguró el poder a la gente, la continuidad del poder económico a la gente que ya lo tenía, ¿sabes? Entonces, claro, no se abrieron heridas, nadie se atrevió a hacer nada más, porque, bueno, fueron muchos años de fascismo. Tú piensas que 12 años de partido nazi en el poder y su máquina de propaganda llegaron a lo que llegaron, imagínate, yo digo 50 porque para mí fueron 40 más 10 posteriores a la muerte de Franco, ¿no? O sea, y eso, entonces, pero eso lo de la reconciliación es una palabra que nació ahí como para que todo el mundo estuviera tranquilo,
pero que yo creo que con el tiempo y para que las cosas vuelvan a funcionar tendrá que revisarse eso, ¿no? O sea, esa palabra la abomino, vaya. Hay un momento de tu película que es mi favorito y que tiene que ver con la frase de Pasolini, que es cuando el matrimonio protagonista entra en una fiesta de nazis refugiados en la Costa del Sol, y al protagonista le empieza a entrar un mal rollo tremendo, pero la mujer está fascinada y dice una frase que es: esta gente nos conviene, ¿no? Sí. Ella no sabe que son nazis, pero bueno, ve que tienen mucho dinero, que le tienen... Y que creo que ahí se ve bastante bien que es casi peor la seducción de alguien con poder, dinero, que te hace la vida cómoda, que el horror de lo que han hecho, ¿no? Exactamente, sí. Es que ella desconoce el horror y yo creo que Andrés Espósito, el protagonista, cuando él ve por primera vez a los nazis, intuye algo, pero tampoco tiene información sobre eso, ¿no? O sea, porque son pues la gente que perdía entonces en las películas de guerra de Sábado Cine, ¿no? Sí. O sea, pero eran unos malos encantadores. Entonces, yo creo que él intuye que hay algo malvado detrás de toda esta gente, ¿no? Entonces, ella sí, ella sueña con el ascenso social, es un poco el pisito, ¿no? O sea, de esta gente nos conviene, ¿no? De ahí sale un poco el Azcona, ¿no? Sí, sí, está muy bien. Y otra cosa que me gusta mucho es que el personaje principal es como una vieja masculinidad, incluso podemos decir vieja masculinidad tóxica, pero la médico a la que se encuentra, al principio él le causa mucho rechazo y luego cae rendida porque ve que es una persona capaz de sentir el sufrimiento de los demás como propio, ¿no? Exacto. Sí, son dos temas. El de la masculinidad estoy de acuerdo, o sea, es años 80, España, patillas, tal, y bueno, pues era la sociedad, una ciudad increíblemente machista. Y Andrés Esposito es producto de ella, ¿sabes? Es decir, que no está educado y adoctrinado para ejercer de macho, ¿no? Además es policía, lleva pistola, etcétera. Lo que pasa es que para mí el sustituto, en cuanto al protagonista, es el nacimiento de una persona, ¿no? O sea, yo creo que un ser humano nace cuando muere, pero una persona nace cuando le pasa algo en la vida que le hace apreciar toda una serie de cosas, como la empatía, el arte, lo que quieras llamar. Ahí nace un alma, ¿no? Entonces, yo creo que lo que le pasa a Andrés Esposito en la película es que él ya está vivo, pero que no siente ni padece, pero que nace como nace. Algo nace dentro de él, que pues llámale como tú quieras, pero que ese es el arco del protagonista, ¿no? Sí, esto de lo que dices es lo que decía Sartre, ¿no? La existencia precede a la esencia o algo así. Exactamente, sí, sí, sí. Y, sí, pero bueno, que lo que quiero decir es que el personaje, para mí, lo que me transmitió es que las masculinidades tóxicas, o sea, que nadie puede vivir sin empatía, sin cariño, sin tal, que por muy tóxica que sea tu masculinidad, si reprimes todos esos sentimientos, al final salen, incluso a veces de forma más fuerte, por otro lado inesperado, ¿no? Un compañero tiene un problema y te salen ahí a chorro todos. Exactamente, sí, 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 sí. Digamos que él retiene, es un grifo que retiene sentimientos, o sea, es un tío, algún homenaje a Paracuellos, él, como dice que se ha criado, no tiene familia, se ha criado en Paracuellos y de repente es un personaje verbalmente inexpresivo, es decir, que no sabe prácticamente hablar ni expresar mucho menos un sentimiento, pero que los tiene como los tiene todo el mundo, aunque no sepa expresarlos, ¿no? Y entonces en la película, pues yo pienso que el viaje que hace a través de Colombo, que es como el poli viejo, aprende a abrir el grifo, ¿no? Y de repente soltar todo eso. E incluso al final de la peli balbucear algo, ¿no? O sea, como de que aprende a expresar algo, ¿no? Sí. Y bueno, a mí me ha llamado la atención pues que subrayas esto que hablabas antes, ¿no? De Santiago Segura. Bueno, cuando decías Paracuellos te referías al cómic, que había un homenaje, ¿no? Sí, sí, bueno, para aclararlo. Pero que hay, como que se ve muy claramente como un personaje fascista, antiguo, rancio, y hay un plano de la Rojigualda y un plano de un Sol y Sombra o algo así, ¿no? Como que está... ¿Y tú crees que eso ha cambiado en España o que ese tipo de persona sobrevive? Porque yo creo que es un vestigio del pasado y que queda un poquísimo. ¿Dices el estereotipo de masculino? El estereotipo de masculino ese. ¿Tú crees que queda? Sí, 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 absolutamente. Yo pienso que la lucha por la igualdad en los derechos fundamentales es un camino que acaba de empezar. O sea, que realmente queda mucho camino. Y como te he dicho, aquí en España y en muchos países... Bueno, si te vas al Cairo... Ahora mismo, o sea, estuve hace 2 años. Sí. Es como viajar a España de la época de mi película. O sea, cómo tratan los tíos a las tías, etc. Ahora, afortunadamente, aquí es un plural, pero sigue existiendo el estereotipo y sigue siendo tristemente elogiado en algunos entornos todavía. O sea, que estoy de acuerdo contigo. Sí, sí. Pero ahora, por ejemplo, para alguien de 20 años, yo creo que la Rojigualda es que es una cosa como... de su, digamos, memoria emocional totalmente políticamente neutra, que la asocian más a la victoria del Mundial de 2010 que a cualquier otra cosa. Yo
es una cosa que me he preguntado mucho. Es decir, esto que dicen, ojalá llegue el momento en que pues el símbolo nacional, que es la bandera, la vea una generación sin que tenga un backstory, ¿no? O sea, lo que tú dices, ¿no? Yo creo que sí, que un chaval ahora de 15 años puede llegar a sentir eso que tú dices, que es no asociarla a algo, o sea, no ver el pajarraco en medio, ¿no? O sea, que es lo que vemos los que hemos vivido la transición y el franquismo, ¿no? Sí. Entonces, yo espero que sí, ¿no? Pero sí, efectivamente no creo que vean eso, pero en mi peli yo creo que un chaval de 15 años puede ver cosas tan increíbles de la historia española como el Naranjito, ¿no? Entonces, Naranjito Sí. le hará ver que hubo una prehistoria en todo esto. Y luego yo pienso que, bueno, a través de una historia entretenida de Polis, revisitará los otros hechos fundamentales que le ayudarán a entender un poco la sociedad de hoy, ¿no? O sea, yo creo que es un viaje interesante, ¿no? O sea, pero sí, es verdad, ojalá llegue este momento que tú dices de que la rojigualdad no tenga que no te lleve a tantas cosas, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, cuando están viendo el partido de la primera fase España-Honduras y están haciendo comentarios racistas contra los hondureños, es que me he visto con uno de mis tíos y mis primos, Sí, y mi tío hacía los mismos comentarios exactamente que todos totalmente, los sí, trogloditas que estaban viéndolo, sí. pero mis primos ya son otra sensibilidad totalmente diferente. Bueno, pues ojalá quiere decir que el mundo va mejor. Ojalá. Yo creo mucho en un futuro de la humanidad como en la tercera o cuarta temporada de Star Trek, en que hay una mujer negra como presidente de toda la Tierra, Ah. ¿sabes? Y sí, me encantaría que fuera así, la verdad. O sea, que espero que viajemos todos hacia ese mundo, ¿no? Bueno, pues te voy a pedir que saques una papel de nuestra caja de preguntas Ah. incómodas y me lo pases, te lo leo. Bueno, seguro que son todos lo mismo, ¿no? No, porque te hago varias. No, te la Vale. leo. Ah, mira, esta es sobre una cosa que me pasó recientemente, que iba en tren a un festival cultural y me encontré con uno de los colaboradores de tus películas y me contó algo muy curioso. O sea, me contó que tú habías querido trabajar con él 2 veces y que no habías podido por distintas cuestiones que tienen que ver con las cuotas. Que una vez le querías encargar algo y que no podías porque tenía que ser de alguien empadronado en Cataluña por una Sí. subvención que tenía. Sí, pero los extraterrestres que nos interrumpen. Sí, Teremín. Y otra vez porque había cuotas femeninas Sí, para no sé si es actor o algo otra cosa, pero es totalmente cierto. otra O sea, cosa. Entonces me gustaría saber, Totalmente después cierto, de esta no, anécdota, ¿qué opinas del sistema de totalmente cuotas y te parece...? Totalmente cierto. O sea, hacer cine en España ahora es muy complicado, mucho, mucho, mucho. Bueno, yo he hecho cine siempre en épocas muy complicadas, quizá en las más complicadas, mientras yo esté vivo, en las que yo estoy vivo. Pero realmente yo soy para mí mi equipo es como mi banda de rock y me gustaría tocar siempre con ellos, pero no he podido. O sea, no he podido porque las exigencias de las cuotas son así, es decir, que bueno, pues para tener el mínimo de dinero para hacer la película, pues tienes que tener pues una cuota de gente, a lo mejor de la comunidad autónoma en la que trabajas, la cuota de sexo también, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, tienes que aceptarlo, ¿no? O sea, que no es así, pero es así yo y todos, ¿no? O sea, que no... Y no te voy a decir si me parece bien o me parece mal. No, o sea, yo te digo lo que siento, que es Sí, que me sí, sí. gustaría Sí. trabajar con la gente que yo quiero y tal, ¿no? ¿Sabes? Pero, por ejemplo, hay un cargo importante en mis películas que hace una chica, que es estupenda de toda la vida, pero yo esta película no he podido contar con ella porque tenía que ser chica y valenciana. Y entonces, claro, no he podido, ¿no? O sea, quiero decir que a veces, es un poco, a veces demasiado surrealista, ¿no? A mí me gustaría que no fuera así y yo poder llamar pues a la gente con la que quiero trabajar. Pero tengo que adaptarme y llevarlo a la realidad. Y he descubierto así, también tengo que decirte, a gente maravillosa, ¿eh? O sea, gente que no conocía, cuyo trabajo no conocía antes y tal. No sé. Yo no lo tengo claro, ¿eh? Porque, por ejemplo, así en principio estoy en contra de que, por ejemplo, una comunidad autónoma vincule eso a que estés empadronado, porque puedes haber nacido ahí y no estar empadronado y te excluyen, pero por ejemplo estoy a favor de este sistema francés que exige unas cuotas de producción nacional en las radiofórmulas, en las pantallas y todo El eso. sistema francés es que es maravilloso. Claro, o sea, claro. yo a todo el mundo le digo que la manera de proteger la cultura de Francia es la que tendríamos que tener aquí, en todo, en literatura, Claro. en cine, en todo, absolutamente, sí. Claro. Y no hay nada... Ojalá tuviéramos aquí el proteccionismo, sobre todo en la exhibición, que tienen los Claro. franceses, ¿no? Sí, O sea, sí, sí, contra el gran enemigo, que es la industria de exhibición americana, ¿no? Que es terrible, terrible. Claro. Luchar contra eso es terrible.
Claro, yo creo que a eso se refería Pasolini también. Quiero decir que yo creo que si él viviera ahora y viera lo que está pasando en Silicon Valley con Facebook, con estas megacorporaciones que han destruido el tejido cultural de Europa en gran medida, Bueno, ¿no? pero eso empieza en la época de Pasolini, porque Empieza, lo que no claro. sabe la peña es que con el plan Marshall, el dinero de reconstrucción de Europa, de reconstruir las ruinas de Europa, el gobierno de Estados Unidos obliga a las cinematografías de España, Italia, Francia, a que la cinematografía no dependiera de los ministerios de industria, sino de los ministerios de arte y ensayo, de arte y educación. Con lo cual el cine dejaba de ser una industria. Y la industria la ponían ellos, ponían sus películas y su distribución. Y entonces ahí empieza todo. Claro, claro, Ahí claro. empieza todo. O sea, ellos exigían en los convenios para el dinero que las cinematografías fueran de otro ministerio del artístico, pero no el industrial, no fuera una industria. Ellos de eso se aseguraron mucho. Y ahí empieza el drama, que ha llegado hasta que ahora. ¿Y hay alguien, algún grupo que esté intentando, o algún partido, o alguien que conozcas que esté intentando presionar para un sistema más parecido al francés? Sí, yo estoy en la unión de directores Sí, que preside Juan Vicente Córdoba, que es un director de mi generación, sí. que tú conoces, y estamos intentando cambiar el modelo de cine, ¿no? Es la única asociación a la que pertenezco, que no pertenezco a ninguna otra de mi oficio. Y bueno, quizá pues algún día, parece que este último gobierno no ha hecho mucho caso a las últimas reuniones en las que ha habido propuestas, pero bueno, estamos teniendo como modelo el francés, desde luego. O sea, que estamos intentando que cambie el modelo de la cultura, la visión de la cultura, o sea, aquí, ¿sabes? Pues os deseo mucha suerte porque hace falta. No quiero olvidarme de hacerte la pregunta sobre Miguel Ángel Martín, con quien has trabajado y que es el diseñador, digamos, de la casa aquí. Ujú. Un poco al hilo de esto de las cuotas y de la cultura woke esta que se está imponiendo, porque se dice que los artistas radicales lo tienen mucho más difícil ahora que en los 80 y los 90. Yo me imagino que si ahora empezara Miguel Ángel Martín, en vez de empezar hace 2 o 3 décadas, ¿tú crees que él lo tendría más difícil ahora que antes? ¿O crees que esto es siempre lo mismo? Yo recuerdo, te voy a contar, cuando Miguel Ángel publicó su primera historieta profesional, y Sí. yo me siento responsable de ello, no sé si lo cuenta él mucho o no lo ha contado nunca, pero yo recuerdo llevar los originales a Tutén, que era el editor, y horrorizarse. Era muy heavy todo, ¿no? Y no lo entendía, porque además era el estilo tintinesco y tal. Y yo y toda una serie de autores de mi generación le recomendamos a Miguel Ángel Martín. Dijimos, este tío mola, tienes que tal, no sé cuánto. Y bueno, venga, y al final lo permitió, ¿no? Pero también costó, ¿eh? O sea, pero efectivamente, en cuanto al entorno social, lo tendría muy difícil hoy. Lo tendría muy difícil. Yo también, ¿eh? Yo qué sé, yo hacía cómics, ahora se reeditan algunos míos de la época, bastante más suaves, ¿eh? Pero sí, lo tendría difícil porque en media viñeta habría ofendido ya a 10 colectivos seguros sin acabarla entera, ¿no? Pero sí, es así. Yo creo que la libertad de expresión está bastante mal entendida hoy en día. ¿Cuál crees que es el malentendido principal? No me voy a meter ahí. No, porque, bueno, Me parece muy sensato. son opiniones muy personales, pero mi abuelo me dijo una vez que nunca me fiara de la gente que se ponía en misa en primera fila. Y ahora hay muchísima gente en primera fila, muchísima, muchísima. Yo estoy al final, al lado del confesionario, viéndolo todo con la boca abierta, ¿no? Y viendo como en mi sector todo el mundo está dándose golpes en el pecho en primera fila. Y yo, que he visto muchas generaciones, he visto mucho pasar, pues simplemente los miro. Pues me voy a apuntar ese consejo para dárselo a mis 2 niños, porque creo que es bastante acertado y bien formulado y útil. Otra cosa que me interesa mucho hablar de tu película, que es sobre qué hace un nazi después de cuando deja de ser nazi, digamos, militar. Hay un escritor que me gusta mucho que se llama George Saunders y que habla... George Saunders. Sí, George Saunders se llama, sí, te gusta. Hostia. Yo soy, mira, Es que me habéis recordado tu cuando entré película a algunas publicar cosas. este libro Ah, sí, en Making of. literatura, Making of el editor, que en paz descanse, pobre, me pregunta, ¿cuál es tu libro favorito de nuestra editorial? Y yo dije, Guerra Civilandia en ruinas. Y me dijo, se mira con la editora y dice, el libro menos vendido de nuestro sello. ¿Sabes? Y dos, cuando ganó el premio este que ganó ahora está muy de moda, pero yo era el único que en todos los mercadillos, cuando quedaba Guerra Civilandia, me lo cogía y tengo como 10 ejemplares, porque adoro el sentido del humor para mí el humor en todo lo que hago es imprescindible porque me parece lo más difícil y me parece esencial en todo, ¿no? Y me peleo mucho porque en Sustituto hay mucho humor.
mis pelis siempre intento que pase un buen rato. Y Saunders, y la literatura de humor es la que me roba el alma, ¿no? Y Saunders me has tocado una de mis debilidades, o sea, me vuelve loco. ¿Qué decías, Pues Saunders? es que me acordé mucho viendo El Sustituto porque también cuando salió Guerra Civilandia en Ruinas, yo tenía una revista que se llama, participaba en una revista que se llamaba La Dinamo, le hicieron una entrevista y Saunders siempre ha dicho que le interesa mucho qué pasa con la energía entre dos genocidios, ¿no? En Europa ha habido varios genocidios, el Sí, 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 sí. Holocausto, Bosnia, bueno, Mm. luego por el mundo también. Y decía, esa energía dónde se va, ¿no? ¿Qué se hace con ella hasta el siguiente holocausto? Y él tenía la teoría de que esa energía iba al mundo de la empresa. Entonces me recordó a tu Absolutamente. peli porque los nazis se instalan ahí en la Costa Blanca y su estrategia inmobiliaria es una estrategia militar totalmente, tan cruda o más que la de cuando eran nazis. Estoy, como siempre, en todo lo que ha escrito y dicho George Sanders, de acuerdo. Y en mi peli hablo de eso, hablo de esa energía de qué organizados los alemanes y qué bien hacemos las cosas, ¿sabes? La pusieron en los negocios. De hecho, bueno, no hace falta ser muy avispado para saber que si tú ves las 10 principales marcas alemanas un poco antiguas que hay, pues quiénes fueron sus altos ejecutivos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Volkswagen, Hugo Boss, todas estas, ¿no? Claro. Exacto. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, y también pensé respecto a lo woke, te podían haber montado una campaña porque el coleta no es gitano, ¿no? Te lo has puesto ahí. Bueno, pero joder, tampoco hay Era que... broma, era Mira, una a broma. mí yo soy muy fan de Anthony Quinn, que Anthony Quinn hizo todas las etnias posibles menos blanco, menos caucásico. O sea, hizo esquimal, griego, árabe, mexicano y tal. Era cualquier cosa que no fuera caucásico, ¿no? Y no, el coleta, o sea, yo lo quiero mucho y lo he tenido en televisión alguna vez siempre y tal, haciendo algo de putanero y esas cosas. Y bueno, le prometí el papel y está bien, hombre. Es quincallero, podría ser más quincallero que gitano, pero bueno. Que me Eso. perdonen los gitanos que además los defiende mucho en la peli, o sea que... Sí, sí, totalmente. Ellos son una de las principales víctimas posguerra de los nazis y realmente, por ejemplo, en el debate español sobre la inmigración se habla mucho de los cayucos, de la invasión, entre comillas, a Canarias, de los manteros, pero se habla muy poco de la otra invasión, que es la de tus alemanes que vienen a Denia, los alemanes que van a Mallorca, los alemanes y los británicos que hacen que vayas a Ibiza y parezca que no estás en tu país. Y yo creo que habría que hablar más de la invasión por arriba que de la de por abajo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo en Mallorca directamente es una provincia que ellos consideran como del sur de tal. Ahí, desde el aeropuerto de Palma, que frecuento mucho, hay un vuelo a cada provincia de Alemania. O sea, puedes ir a todas partes. Y si realmente el sur de Europa es el sitio donde vienen a jubilarse, ¿no? Es como una propiedad suya. Y tienen, bueno, hay una historia mucho más potente que es la de todavía, que es la de las tramas financieras de los años 50-60 del franquismo con los nazis, ¿no? O sea, hay un documental que recomiendo, que ahora está en Netflix y que ya está en televisión española, que se llama El hombre más peligroso de Europa, sobre Otto Skorzeny, que es el que liberó a Mussolini y tal. Y entonces este tío se convirtió en un magnate. Entonces un magnate que hacía como de aceite entre hombres de negocios y que luego trabajaba para el Mossad, o sea, para todo el mundo que le pagara. Y este tío, pues bueno, negocios inmobiliarios, industria armamentística, todo. Entonces siempre eran altos ejecutivos, ministros de Franco, etcétera, ¿no? Entonces ahí había una élite, que era la élite del poder económico franquista, que se nutría de ese dinero. Del dinero que ellos habían tenido con el wolframio, que era un mineral que obtenían de España en la Segunda Guerra Mundial. Ahí hubo mucho dinero que acabó en Suiza. Suiza es muy importante en esta historia, porque Hitler realmente no invadió nunca Suiza porque era la única manera, ahí está, como dicen los policías, sigue la pista del dinero y encontrarás al culpable, porque era la única manera de cambiar el dinero por dólares que tenía él y el oro, todo lo que robaba. Entonces, Franco, ahora no me voy a meter en otro jardín, pero Franco también necesitaba cambiar pesetas y no podía. Entonces tenía una línea con Tánger. ¿Has leído un libro que se llama El hijo del chofer, de Ah, Jordi sí, Amat? sí, sí, sí. Bueno, pues un familiar de Jordi Pujol se dedicaba a eso, a blanquear el dinero de la élite franquista y convertirlo en dólares. O sea, es decir, el fascismo siempre es una banda organizada, como te he dicho antes, y se dedica a lo que se dedican todas las bandas organizadas, que es a extorsionar, matar, etcétera, para obtener mucho dinero, ¿no? Es eso.
Bueno, dices dices correctamente que tu película habla mucho de la transición, también, aunque no se diga explícitamente, habla de la decepción del PSOE, ¿no? Un personaje que está convencidísimo de que el país va a cambiar con la victoria socialista, Mm, y aunque tu película no llega justo hasta que saludan desde el Palace, ¿no? mm. Pero todos sabemos que no, sus esperanzas se van a ver decepcionadas. Mira, soy, tengo como dos almas en cuanto a esta respuesta, ¿no? Porque una, te podría decir que sí, que son muchas las decepciones con el socialismo. También intento meterme en la piel de una persona que durante 50 años esperaba que un partido de izquierdas volviera a ganar en España, ¿sabes? Que eso tuvo que ser muy fuerte para la gente que salió de los escondites o gente que había sufrido represión toda la vida y tal. Esa fe tenía que ser súper potente, ¿no? Porque va a morir, van a morir, van a ayudarnos los ingleses y van a invadir España, años 50, no. Plan Marshall, los americanos van a acabar con Franco, tampoco. ¿Sabes? O sea, al final bueno, no moría nunca, ¿no? O sea, era como una cosa increíble. Entonces, debió ser una ilusión de la hostia. En cuanto al socialismo, te tengo que decir que, por un lado, sí, o sea, realmente hemos visto que es Felipe González ahora, ¿no? Trabaja en la eléctrica o todo ese tipo de cosas. Pero yo soy de una generación de la transición que, por ejemplo, de familia muy humilde obrera, que yo pude estudiar una beca por una ley del socialismo, ¿no? Es decir, que los nazis, por ejemplo, que tenían un caminito para bañarse en sus playas privadas, pues una cosa que se llama ley de costas, que es creo que la primera legislatura tal, que tampoco... quiero decir que algunas libertades y muy importantes en España fueron, y no hay que olvidarlo, promulgadas por el socialismo, ¿eh? No, no, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, por ejemplo, la prolongada victoria del PSOE en Andalucía tiene mucho que ver con que es la primera vez que las élites del país se dirigían a los andaluces pobres con respeto y con dignidad, con un nosotros, no con un nosotros y vosotros. Efectivamente. Entonces, o sea, que tal. Pero por otro lado, soy muy pesado, pero es lo que decía Pasolini también, es más fácil ser el fascista vestido de progre que serlo vestido de Hugo Boss. Y, por ejemplo, nuestro ministro de Exteriores, Marlaska, le ha felicitado Alternativa por Alemania por su política migratoria, por las devoluciones en caliente, por la valla, por las Mm, concertinas, todo lo que nos espanta y no, Vox, tal, no sé mm. qué. Las políticas de extrema derecha de Alternativa por Alemania las está haciendo grande Marlaska en España. O sea, Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, hay política, lo que llamo política de salón, que es cosas con las que la gente se le llena la boca de hablar. Eh, en mi oficio hay mucha gente que opina claro. así, de manera muy banal sobre las cosas, y otra es enfrentarse realmente a los problemas, ¿no? O sea, realmente las cosas son mucho más complejas y las soluciones siempre a veces mucho más poco esperadas de lo que nos gustaría a todos, ¿no? O sea, pero bueno, pues eso es la política, ¿no? Sí, sí, esa es la política. ¿Qué te iba a decir? ¿No? ¿Podías sacar más de estas? Sí, No. venga, sí, saca otra. ¿Sí? Sí, saca otra. Muy divertido. A ver Sí. con quién te encontraste. No, no, dame. Ay, perdona, Yo te la perdona, leo. que No, son no, para ti. Este me pensaba que eran para mí. Ah, sí. Bueno, esta es una pregunta, sí, muy incómoda. Yo es que, por ejemplo, a ver, es sobre el momento del cine, el momento creativo del cine. Yo tengo amigos que son críticos culturales súper cultos y tal, que opinan que el cine es un lenguaje agotado. Y de hecho, si lo ves, por ejemplo, mis directores favoritos son gente que recrea formatos clásicos. O sea, tu película es un formato clásico del primer minuto al Mm, último. Los que me gustan son los que hacen comedias clásicas, mm, thrillers, tal, no sé qué. Yo creo que toda esta energía innovadora que tuvo, digamos, hasta los años 70, es que ya se han agotado esas posibilidades. De hecho, parece como que la publicidad es muchísimo más innovadora mm. que cualquier cosa que pueda hacer el cine o las nuevas tecnologías o algo así. Tengo una hija de 14 años que me dice que las películas no tienen sentido. O sea, me dice que me dijo que me impresionó mucho el año pasado que una historia no se puede contar en 1 hora y media. O sea, que hace falta como mínimo 8 capítulos o 9 y tal. Y yo le digo que la mayoría de series, cosa que no me replicó, ¿eh? Le dije que el 99% de las series se mueren más allá del segundo capítulo, o tercero, ¿no? Digo, igual es que no hay tanto que contar, ¿no? Y se cayó, ¿no? Pero que sí, el formato 1 hora y media yo creo que puede cambiar. O sea, realmente lo de la sala de cine de una serie de personas en una sala oscura viendo algo, después del COVID, yo creo que todo va a cambiar sociológicamente mucho y va a desaparecer. Yo soy de una generación, sin llegar al extremismo Garci, muy fascinada por el cine, pero yo más por el cine de barrio que no por el cine de Hollywood. A mí me gusta más el cine
un poco más de género, ¿no? Esas cosas más de cine, un poco trash a lo mejor y todo eso, ¿no? Pero que sí, no lo niego, no niego que tengas razón y que como forma creativa cambie, o sea, que no dure siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, el concepto novela también, por ejemplo, son formas artísticas que van a quedar en la historia de la humanidad como parte de un siglo que fue espectacular, para lo bueno y lo malo, que fue el siglo XX, y que evolucionarán hacia cosas que ni siquiera nos podemos imaginar todavía, segurísimo, segurísimo. Sí, porque es que parece que la gente que le gusta el cine, bueno, me leí el libro este que se llama Contra los cinéfilos de Sí. Vicente Monroy, no sé si lo has No, no leído. lo conozco. Bueno, parece que la Pero, tesis pero es... yo siempre digo que odio la cinefilia. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Que no me gusta esta especie de... Para mí el cine es una... Y los libros también. Yo los libros los destrozo, los apunto, los rayos. Entonces no tengo este culto. También me gusta sentarme y que me cuenten una historia, ¿no? O sea, me gusta mucho. Pero no este culto al plano, al... Vamos a hablar de o sea, como de la foto de Marilyn o de John Ford, ¿no? El concepto cinefilia me horroriza, porque yo no lo he sentido nunca, ¿no? O sea, no he leído ni crítica de cine, ni he participado en movimientos de culto al cine y tal, sino que a mí me gusta mucho hacerlo y que sea consumido y ya está, pero no, la cinefilia, además cuando se me sienta uno delante, empieza, ya ves el tono cinéfilo y tal, ya me aburre, me parece aburridísimo, o sea, me parece que el cine no es eso, más es una manera de entender el cine muy antigua que no me ha gustado nunca, ¿no? Cuando dices que no lees y no te interesa la crítica de cine, ¿te interesa algún otro tipo de crítica o es como una enmienda a la crítica en general? Sí, tampoco, pero no la consumo. ¿Te refieres a la crítica teatral, a la Pues sí, filosófica? sí, filosófica o la de arte o la literaria, por ejemplo. Hay gente que le puede decir si me interesa una crítica literaria, pero no una de una película. Yo tengo mi sistema, o sea, yo no leo, no leo crítica, no leo casi nada, ¿eh? O sea, de ningún tipo. Yo leo una cosa que intento explicar siempre, que es que leo los argumentos de las cosas, que son 4 líneas, ¿no? Sí. Entonces, en esas 4 líneas me interesa una cosa o no me interesa, ¿sabes? O sea, que decir, entonces si realmente en la sinopsis de algo me interesa y lo empiezo a ver y me gusta, adelante. Pero para mí, yo soy o sea, con tantos años en este mundo he desarrollado una cosa que se llama criterio, ¿no? Que está muy, ¿sabes? Entonces, es un criterio mío, que además que no quiero imponer, o sea, que no es un criterio que puede ser una mierda, ¿no? O sea, que puede ser bueno o malo, pero es el mío. Entonces, cuando te vuelves mayor, pues tienes más vicios y eres un poco más tajante con determinadas cosas. Entonces, hay cosas que me gustan y cosas que no. Entonces, me he vuelto un poco intolerante, es verdad, con determinados productos que me rodeo, pero me sé rodear de gente a mi alrededor que me dice, míralo, ya verás que está bien. Y al final digo, hostia, descubro cosas que, por ejemplo, no hubiera mirado nunca. Pero nunca ha sido de leer a alguien que me diga esto es bueno, esto es malo, ¿no? Porque ese discurso no me ha interesado nunca, ¿no? Bueno, es que hay muchos tipos de críticos. Está la crítica oficial, digamos, profesional. Y luego ahí, pues tú dices que atiendes a un amigo, a un comentario de tu hija. Eso, por ejemplo, en música se ve muy claro en el flamenco. O sea, el rock es un sistema donde hay críticos profesionales, bandas de rock y fans. Pero en el flamenco no. En el flamenco hay un montón de... El público también tiene un grado de crítica que son los aficionados. Gente que ha estado oyendo mucho esto y cuya opinión tú valoras o algo así, ¿no? O sea, seguramente, Sí. aunque no valores la crítica, sí que valoras que una persona que haya estado viendo cine 30 años, pues los comentarios que haga, sabiendo su background y tal. No, sí, seguro. O sea, una vez fui con Pedro Costa, productor de mi peli Platillos Volantes, Sí. a los toros. Yo soy de Barcelona, a mí todo esto de los flamencos y los toros me pilla muy lejos, ¿no? Entonces me acuerdo que fuimos a las ventas y salen los toreros, ¿no? Y había una cosa que se llama tendido 9, en que ya empiezan a criticarles nada más caminar, ¿no? Empiezan, pero coge bien eso, pero levántate, pero ponte recto, pero sé qué, pero ponte bien la montera, no sé qué. Entonces, pero me dice, estos sí que son duros y no los del cine, ¿no? Y ahí flipé, ¿no? Porque realmente vi que era un dogma la crítica, ¿no? No, a mí me interesa más el personaje como crítico. Por ejemplo, ha habido escritores, me gusta más llamarlo escritor, ¿no? O sea, escritor cinematográfico de mi generación, gente que entendía lo que estábamos haciendo en ese momento, porque era también de nuestra generación, como Jordi Costa, etcétera, ¿no? Que eran muy afines a lo que hacíamos nosotros, que a veces no significa que le gustara lo que yo hiciera o no, ¿no? Pero que yo me sentía identificado con sus escritos, ¿no? Aunque a veces había cosas, por ejemplo, Jordi, cuando se metía en esto como que yo llamaba del humor, ¿cómo se llama? ¿Posthumor? El poshumor y todo aquello que yo no compartía, cosas, pero sin embargo había otras ideologías que él lanzaba que a mí me parecían muy afines, ¿no? Y ahora, por ejemplo, soy muy fan, me he vuelto muy fan de Bollero.
Ah, mira. Sí, Defiéndele por el que... personaje, por la evolución y porque yo creo que dice lo que le pasa por tal y que no, ya no hay filtros y quedar bien y tal, sino que es un personaje que extrañamente me produce una cierta simpatía, ¿no? Y ahora pues tengo tendencia cuando veo su nombre a leer lo último que ha escrito siempre, ¿no? O sea, pero porque el personaje me fascina, o sea, no porque vaya a leer lo que ha escrito sobre tal película o sobre tal obra, ¿no? Sí, bueno, con la edad a todo el mundo se nos quitan las poses y la tontería un poco, ¿no? Mm. Se te quita la tontería. Has mezclado antes, cuando decías lo del posthumor, has mezclado el poliamor con el posthumor, Sí, creo, ¿no? es que ya lo del poshumor queda muy antiguo, claro, del poliamor de ahora y tal. Sí. ¿Qué opinas de esto? Porque, bueno, ¿De qué? ¿Del poliamor o del sí, poshumor? del poliamor, porque cuando yo hablaba del personaje del sustituto, que a mí me parece que es que ha habido una reacción muy dura. O sea, yo entiendo perfectamente que se rechacen las masculinidades antiguas, pero ha habido una caricaturización muy dura. Había hombres de masculinidad antigua que eran cuidadores, o sensibles, como el protagonista de tu película, Sí, capaces de cuidar, que siempre se decía, por absolutamente. ejemplo, no, es que si tienes una masculinidad Sí, antigua, eres incapaz de los cuidados y por sí, eso hay que rechazarte. Este sí, personaje tuyo sí. es masculinidad antigua y capaz de cuidar a una Sí, persona. es que no son aspectos Claro, incompatibles, no para nada, no, no. Hay los estereotipos, ¿no? Que parece que un hombre sea pues una especie de pene que no piensa y golpea todo el rato y tal. Esas cosas, y la mujer una especie de ser sensible, que no sé qué. No, o sea, que ante todos seres humanos, yo siempre lo he visto así, hay hombres malos y mujeres, hombres buenos y malos, mujeres buenas y malas, y en todas las épocas las ha habido, pero siempre intento cuando creo un personaje huir de los estereotipos, ¿no? O sea, y a veces inevitablemente caigo, ¿eh? Porque a veces cuando no se te ocurre nada más, o caes en alguno, ¿no? Pero intento por lo menos en cuanto a la construcción de los protagonistas, intentar, pues eso, a veces, pues eso. Creo que es bonito además desde el punto de con esto que estamos viviendo hoy ahora y tal, sobre la sexualidad, ver un poco los 80, ¿no? O sea, ver un poco qué era, ¿no? Y ver un poco, pues esto, ¿no? Como que este tío no tiene por qué ser, ¿no? Tú lo ves iconográficamente sí. y dices, pues es todo lo malo, ¿no? Y es que, bueno, pues que no, él también era una víctima de su tiempo, ¿no? También le obligaron a interpretar un papel que a lo mejor no era el suyo, ¿no? O sea, no era... He visto que al menos en un par de películas escribes el guión a medias con una Sí, mujer. En este se llama María Luisa Calderón. sí. ¿Tiene que ver con esto, con compensar una imagen demasiado masculina o se basa solo en mérito cinematográfico cuando escoges a alguien para escoger el Sí, nombre? intento, también he escrito guiones con hombres y tal, pero siempre en un perfil, incluso los chicos, bastante diferentes a mí, o sea, no les gustaba el fútbol. Claro, Me gusta mucho, ¿sabes? Entonces, yo creo que me paso muchas veces de testosterónico y claro, eso. odio tener testosterona porque tengo desde hace muchos años muchos problemas de próstata por un exceso de testosterona, más me lo dijo el médico. Tener testosterona, amigos, es horrible. O sea, tener un exceso de Sí, testosterona sí. y es muy insano. Y yo creo que me ha llevado muchas veces a, pues, a investir con los cuernos una pared constantemente, incluso en lo que he escrito, ¿no? Y no significa que no lo haya hecho, pero sí que me he rodeado de gente que me ha bajado ese nivel de testosterona un poco y que me ha conectado con el mundo y que yo respeto muchísimo y admiro mucho, ¿no? O sea, y que me parece que ahí la verdad está un poco en medio, ¿no? Pero sí que es verdad que he tenido una tendencia a ello. La verdad no lo había pensado nunca, pero sí. En el caso de la guionista con la que he trabajado las diferentes versiones del sustituto, es una de las mejores analistas de guión de España y es un buen... Ha trabajado en varias películas mías, a veces firmando y a veces no, a veces firmando como analista de guión y a veces como guión, ahora como guión, pero que es un muy buen muro, es una persona que ella realmente analiza tus ideas y te demuestra las que están equivocadas, ¿no? O sea, que en un guión es un trabajo muy interesante mirarte mal a ti mismo y aprender un poco de tus errores, porque a veces estás como muy creyendo que todo está bien, que estás llevando un camino muy tal, y a veces es bueno que te tiren las piezas al suelo y te digan, vuélvelas a montar a ver si las montas igual, ¿no? Y ahí empiezas a verse los problemas, ¿no? Me parece totalmente legítimo escoger a alguien para bajarte la testosterona, para que el guión tenga un equilibrio, ¿no? Bueno, Por una pero motivación. eso lo hago en la vida en general, no solo en el arte, o sea, que decir que tengo, la mayoría de mis amigos no son como yo, o sea, que afortunadamente, ¿no? O sea, que no, bueno, respeto mucho las opciones de todo el mundo y desde siempre y que no sé, y aprendo a querer a la persona, ¿no? O sea, para mí no ha habido sexos nunca, o sea, ¿no?
Y me interesa, creo que vivimos un momento del arte, de la creación de la industria cultural muy complicado, por lo que tú decías ahora, decías que este ritual de ir a una sala oscura, todas las personas para ver lo que iba a cambiar, casi en cada nivel en cada sector del arte, se nota que va a venir un cambio, digamos, tirando a total sísmico o algo así. ¿Cómo te planteas tú la continuación de tu carrera después de esta peli? ¿En qué términos? Hombre, tampoco te pongas ni lista, porque, o Sí, sea, quiero decir, el cine no va a acabar la semana que viene, ¿no? ya, ya supongo. Yo soy un contador de historias. Yo hice muchos tebeos, Sí, novelas, alguna, pelis y tal. Y entonces, el contar, o sea, cuando acaba la jornada y esto de la cueva, de que cuando has cazado varios mamuts y alguien te cuenta la historia y ese placer que te hace ver la vida en la vida de los demás, en los personajes de ficción, seguirá existiendo siempre, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues si no hago pelis, contaré las historias que quiero contar en otros formatos. O sea, de hecho ya lo estoy intentando hacer. O sea, que creo bueno, que encontraremos el camino, ¿no? O sea, ser joven no significa tener las soluciones modernas. O sea, que no soy joven, pero bueno, que supongo que algo harán conmigo, ¿no? O sea, que, bueno, sí, bueno, el periodismo se puede decir así, también está en crisis y hay muchos formatos, pero si eres capaz de contar una historia siempre vas a encontrar o vas a tener muchas más posibilidades de encontrar un hueco para hacerlo así. eso espero, sí, sí, sí. Bueno, pues como nos quedan 5 minutillos, yo acabaría hablando de fútbol. Decías que es muy, muy futbolero. ¿Cómo ves esta fiebre que no parece parar, que cada vez es más importante en nuestras vidas, el fútbol? Yo me he quitado desde hace unos meses porque yo soy muy del Barça, ¿no? Entonces, Joder. había un meme que me gustaba mucho que ponía que sí, yo fui jugador del Barça hasta juveniles. Ah, no sabía eso. Sí, sí, mi padre tuvo un disgusto cuando lo dejé. Era un personaje muy extraño que leía libros en el vestuario y todo eso. Y era una especie de bicho raro, muy raro, ¿sabes? Y entonces lo dejé, para mi padre fue un disgusto muy grande, pero yo fui un poco educado para ser futbolista, ¿no? Y lo dejé, me aborreció el fútbol durante muchos años y luego le volví a pillar el tranquillo hasta que se ha ido Messi, ¿no? Entonces he vuelto a sentir el vacío porque realmente ha sido unos años de placer maravilloso para los que hemos sido de ese equipo y los que nos ha gustado el fútbol, ¿no? Y realmente sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que los precios del fútbol y tal, me parece una atrocidad, ¿no? Me parece que era muy necesario que que los que no se adaptaran a este precio de mercado se fueran de país, porque España no puede pagar estos precios. O sea, no puede valer tanto ver un partido por la tele. No puede, el otro día un partido de la Champions en España, en Barcelona, había una pancarta que ponía: el fútbol, recordamos, es para pobres, no para ricos. Y ponía el precio de la entrada, y eran como 80, 70 euros, ¿no? Así, ¿sabes? Y entonces me parece una barbaridad, me parece una ida de olla total. O sea, eso. Sí, es que incluso a los bares que les cobran 370 euros al mes, Sí, independientemente de la superficie. El sí, típico bar de tu sí, sí, barrio obrero sí, deprimido paga lo mismo que un sí, bar sí. al lado del Bernabéu, ¿sabes? Pero esto yo creo que ahora va a cambiar con el Star System va a desaparecer en España. Bueno, ya ha desaparecido, de hecho. Sí. Y entonces ahora o se encuentra un camino más populista o popular, no sé cómo, en el fútbol, o de realmente las televisiones no van a pagar esos precios, ¿no? Sí. Yo como culé te digo que es el momento perfecto para desengancharse del Barça, pero que Ansu Fati nos lo va a poner difícil. Sí, ayer dices, bueno, ayer metió, dice, un gol y no sé cuántos pases y tal y cual, no sé. Es que lo pasamos muy bien con Messi, ¿no? No, está bien, pero yo no creo que tenga el nivel, ¿eh? Pero sí, o sea, es un tío que mete goles en el Barça ahora, eso es importante porque nadie lo hace, ¿no? Pero que, joder, Messi fue increíble, o sea, Hombre, de Messi no, pero alguien que esté por encima de la plantilla y que además tiene una historia que es como para el cine Sí, también, no, sí. sí, ya, pero ves, estás cayendo en tus propios errores, porque no es su historia ni lo que es cómo juega al fútbol, si juega bien o juega Sí. mal. No, ojalá se haga fuerte y llegue a la mitad solo o un cuarto de lo que fue Messi y lo que fue el Dream Team en la época buena, o sea, esto sí que tal, pero bueno, Hombre, lo que me gusta de su historia es que, como Maradona, los futbolistas que lo pasan mal, luego parece que son los más alegres en el campo, ¿no? Se le nota una alegría jugando a todos los futbolistas que son pobres, que es absolutamente. maravillosa, o sea, es que Absolutamente porque todo es triunfo, ¿no? O sea, todo es hacia arriba, ¿no? O sea, y entonces esa alegría de jugar en la calle es lo que nos han transmitido siempre, pues este chico que viene de África o de las favelas de Brasil o tal, o sea, es como que todo es... Iba a hacer una especie de analogía con los directores de cine, pero creo que no es muy afortunado. O sea, que decir que yo, por ejemplo, para mí hacer cine es un milagro todo, ¿no? O sea, porque yo iba al cine de mi barrio y veía pues pelis de karate, no sé qué,
y nunca me vi en el otro lado, o sea, nunca me vi haciendo eso. Entonces, para mí siempre ha sido como, siempre que hago una peli, que consigo hacer una peli, y digo consigo hacer una peli porque realmente es conseguirlo, digo, joder, tío, estás ahí arriba, ¿no? O sea, estás en la pantalla, ¿no? O sea, has conseguido eso que en el barrio veías estratosférico, ¿no? Y esa alegría yo creo que la intento transmitir en lo que ruedo, ¿no? O sea, que es como que, pues jugar al fútbol, ¿no? De hecho, a los actores les digo mucho esto, ¿no? Ahora te sabes el guión, ahora juega, ¿no? Ahora, eso que decía Cruyff, y yo soy ante todo cruyffista, y que les decía, ahora disfruta, ¿no? Ahora con lo que ya sabes, disfruta. La frase de la final de Wembley, ¿no? Exacto, ¿no? Eso se lo digo mucho cuando trabajo. Digo, ahora, lo que sabes, olvídate y ahora disfruta como si estuvieras en la calle jugando con los amigos. Bueno, pues ha sido un placer charlar contigo. Recomiendo mucho a todos los que nos estáis oyendo que vayáis a ver ese instituto y mucha suerte en el periodo de exhibición. Muchísimas gracias.